Efesios. Efesios. La última vez que estuve aquí compartiendo, habíamos leído la primera parte, bueno, habíamos estado trabajando las últimas veces, voy a decir así, con los primeros versículos del capítulo 5, hemos avanzado al 5 ya, parece mentira, pero ya íbamos. Y Pablo nos había exhortado desde los primeros versículos a andar en amor en nuestras relaciones como hermanos, ¿no? Nos hablaba de esa necesidad que tenemos de amarnos los unos a los otros, de caminar en ese amor. Y nos dio un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de cuál es el ejemplo por excelencia de ese amor que nos dio Pablo? El amor de Cristo, la obra de Cristo, ¿verdad? El cual se entregó, decía, ¿verdad? Como ese sacrificio por nosotros. Y después nos ha ido alertando y nos alertó sobre todo de dos pecados que eran muy graves, que son muy graves, que son muy graves. Yo creo, gracias Señor, que se ha orado por esa limpieza. ¿Quién se acuerda de esos pecados de los que teníamos que estar? La inmoralidad sexual y la avaricia, ¿sí? Y nos presentaba estos pecados con mucha gravedad y con la advertencia, son varios versículos los que está dedicado a ello, porque vimos que a través de estos algunos hermanos habían abandonado la fe y habían quedado expuestos a la ira de Dios. Esto sí que es muy grave, ¿sí? Así que hoy vamos, Dios mediante, a avanzar. Vamos a leer... Ay, se me ha olvidado. Ay, ¿verdad? Vale. Del versículo 7 al 14, ¿vale? Igual es... No, pon algo porque esta lectura es... La textual es una traducción, voy a decir así, pesada. Así que dice así la palabra. Iremos analizando luego versículo por versículo, ¿vale? Dice, no lleguéis, pues, a ser participantes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Nos vamos a esta parte, ¿vale? Voy a ir versículo por versículo. Dice el versículo 7, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Sí, yo creo que es justo el versículo anterior, nos estaba hablando de los hijos de desobediencia, ¿sí? Aquellos sobre los que llega la ira de Dios, ¿no? Estos son las personas que han sido conducidas por sus propios deseos, dice que siguen su carne, ¿sí? Y entre los que yo creo que se encontraban los inmorales, los avaros de los que Pablo estaba hablando y advirtiendo, ¿verdad? ¿Y cómo nos debemos de comportar con ellos, según el texto?
Exactamente. Yo entiendo que nos tenemos que distanciar. No debemos de participar en las cosas que hagan, que digan o que piensen. ¿Por qué? Porque si no, nos hacemos sus cómplices. Cuando uno observa el mal que otro está haciendo, cuando uno escucha del mal que otro está diciendo y no se pronuncia, no se dice nada, no se opone, no lo condena, uno se está haciendo cómplice con esa otra persona. ¿Sí? ¿Os ha pasado alguna vez, no sé, o veis un grupo de niños, voy a decir, lo voy a poner así, ¿vale? Que van juntos al supermercado, ¿vale? Y uno que es el cabeza, es el que se dedica a robarse el chocolate de las baldas. ¿Qué va a ocurrir con los niños que le han acompañado? Son condenados como cómplices, ¿verdad? Los van a tomar así, ¿no? Así es. Cuando nosotros estamos al lado de los que practican la maldad, acabamos siendo cómplices, porque no nos oponemos, callamos. Y esta es una actitud que muchas veces tenemos como iglesia, ¿verdad? Que no nos atrevemos a hablar, que no nos atrevemos a oponernos. Tenemos miedo de que se enfaden con nosotros, ¿verdad? Igual decimos, bueno, ¿yo qué voy a decir? Él es otro, que haga lo que quiera, libertad, tolerancia, ¿verdad? Con todos estos enunciados que este sistema nos transmite, ¿no? Nos invita a decir. Pero como iglesia muchas veces los tomamos y los seguimos, ¿no? Nos hacemos con ello. Dice el versículo 7, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está la exhortación, ¿verdad? Pablo está haciendo un contraste. Nos está motivando. ¿Por qué tenemos que no ser cómplices con todos aquellos hijos de desobediencia? Porque antes podíamos ser una cosa, pero ahora, ¿estáis convencidos o no? Que somos otra. Dice, a veces ahí andamos, ¿no? Muchas veces como luchando. Eso es lo triste de nosotros, ¿no? Por lo que perdonar, pero nos convertimos en aguas tibias. No somos agua caliente, no somos agua fría. Y a veces nos quedamos pela, como se dice en euskera, ¿sí? Tibios, ¿no? Y me llama la atención en este versículo de que no dice que estábamos viviendo, en medio de las tinieblas, sino que dice que éramos, esto es fuerte, ¿eh? Éramos tinieblas. Y es que verdaderamente me daba cuenta al reflexionar en esto, en que éramos tinieblas, uno adquiere la identidad de aquello donde está, de aquello donde permanece. Por eso es tan trascendente dónde estás, dónde vives, dónde permanecen tus pies. Porque se hace uno con ello. Eso es lo que le va a dar la identidad. Uno acaba identificándose con las tinieblas, con esas prácticas, con su forma de pensar, ¿no? Acaba dando fruto la tiniebla también, ¿sí? Pensaba, ¿no? En un ejemplo. Yo decía, bueno, vamos a imaginarnos que una hermana, para no meternos con los hermanos, porque pobrecillos, que una hermana que tiene tendencia a la murmuración, que esto es algo, una parte, voy a decir, de las tinieblas, se acerca a otra hermana, ¿vale? Y le empieza a hablar mal de una tercera, ¿sí? Cuando esta hermana que habla mal se acerca, ella está declarando y siendo tiniebla.
para la otra persona, ¿sí? Esta hermana que escucha no necesita que venga un espíritu de maldad, no necesita ser tentada de fuera con algo así que, ¡buah, qué batalla espiritual! Sino solo le necesita a la hermanita para estar siendo envuelta, envenenada, ¿sí? Invitada a que se le envuelva de maldad, ¿no? Está sembrando la maldad ya en ella, ¿no? Esta hermana murmuradora está actuando como oscuridad. Está sembrando muerte en medio de la congregación, ¿verdad? Porque hemos oído hablar de que la murmuración, el hablar mal de otros, es matarlos. Los matamos quizás matamos su reputación, matamos, ¿verdad? El Señor, alguna vez os lo he compartido, nos ha hablado tan clarito y nos ha mostrado con tanta claridad lo que supone ese confrontar o enfrentarnos con los hermanos, ¿verdad? Algo tan fuerte, ¿no? Ese asesinato, ponía yo aquí en mis apuntes. Sí, esa hermana llegaría a ser un foco de muerte, ella misma se transformaría en muerte. Sin embargo, entendemos que ¿cuál es nuestra identidad, amados? Que somos luz. ¿Somos luz por nosotros mismos? ¿Porque de repente nos hemos convertido en qué buenos somos? No, dice luz en Cristo es que somos, ¿verdad? Es Cristo quien nos ha dado la identidad a través de su obra, ¿sí? Recordemos, y esto lo quiero transmitir, yo creo que el Señor quiere que nosotros cobremos conciencia de que somos nuevas criaturas. Eso es lo que creo que Pablo aquí está queriendo traer luz. A ver, no podemos andar en lo anterior si ahora tenemos una nueva identidad y tenemos que cobrar conciencia a esto, ¿sí? Somos nuevas criaturas que pertenecemos a una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es luz. Así que se supone que vamos a andar según esa naturaleza de luz y por lo tanto nos vamos a comportar como hijos de luz. Hijos de luz. ¿Sí? Algunos estudiosos como dan muchísima importancia a este versículo central. Andad como hijos de luz. Esta es una exhortación que la debemos de llevar en nuestros corazones, ¿no? Jesucristo es la luz. Lo que reflexionaba sobre la luz, pensando en la luz, me daba cuenta que Jesucristo es la luz que entró en el mundo para apartar las tinieblas que cubrían ese abismo acuoso que dice la textual, ¿verdad? Y poner orden en el caos que había aquí en la tierra. Esa es la luz que nos ha parido. Esa es la luz que nos ha dado a luz, iba a decir, ¿no? Esa luz es a la que el Señor llamó día. Es curioso porque ya la llamó día antes de que existiera el sol y la luna. ¿Sí? Él dice, y fue el día. Esa luz es Cristo, es Cristo. Esa luz es una luz que da vida, que trae orden. Y nosotros somos hijos de esa luz. Por tanto, ¿cuál es el fruto, amados, que deberíamos de tener en nuestra vida? Los frutos del Espíritu Santo. Bien, efectivamente. Si Cristo es la luz, si Cristo ha traído orden, si Cristo ha traído equilibrio, si Cristo ha traído vida, ese es el fruto que nosotros tenemos que dar para los demás y para los que nos rodean. Todo aquello que nosotros practiquemos de bien y declaremos de bien va a influir allí donde nosotros estemos y en el ambiente en el que nosotros estemos. Claro, la gran pregunta que el Espíritu Santo te hace es, ¿estás siendo luz a este mundo que tanto lo necesita? Porque aun con un poco de luz que demos en medio de tanta tiniebla, se nos ve. ¿Sí?
El otro día estábamos en casa de Julen y Vicky y a las mañanas, cuando me levanto para orar, me pongo al lado de la ventana, abro la persianita y miro a ver si hay estrellas. Y me daba cuenta, ¿no?, de que cuanto más oscuridad hay alrededor, más brillan esas estrellas. Y venía esto a mi vida, ¿no?, a mi reflexión, ¿no? Lo tenemos fácil, amados, lo tenemos fácil, en medio de tanta oscuridad. Nosotros debemos de convertirnos exactamente en todo lo opuesto a lo que antes éramos. El mundo debe de mirarnos y poder ver a Cristo, que es la luz. Si viniera una persona a nuestras vidas con tristeza, nosotros deberíamos de conducirla a gozo, a esperanza, ¿verdad? Si se acercara a alguien con angustia, nosotros deberíamos de llevarle a encontrar la paz. Si nos encontráramos con alguien que estuviera confundido, nosotros deberíamos de llevarle a que tenga estabilidad. Si nos observa alguien que está sumido en pecados, debería de ver en nosotros el fruto de una vida plena en satisfacción, haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Que nos viese, que nos mirase y dijese, uy, esta persona vive con gozo, con satisfacción, con alegría y no hace las mismas cosas que tengo yo. ¿Qué tiene esta persona? Yo quiero lo que tiene esta persona, que la veo en estabilidad, ¿verdad? Versículo 9. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Yo pensaba que aquí podía Pablo estar haciendo como un resumen de lo que consideraba el ser luz. Como decía la hermana, fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que la bondad nos habla de la actitud de nuestro corazón, que la justicia nos habla en la forma en la que debemos de actuar y vivir, y la verdad nos habla del fundamento en lo que nosotros basamos en todo lo que nosotros somos y vivimos, ¿verdad? Al igual que el corazón de Dios es bueno en esencia y lo experimentamos cada día, el nuestro, ¿cómo debería de ser? Bueno, ¿verdad? ¿Sí? La presencia del Espíritu Santo es la que produce ese fruto, la bondad. Deberíamos de anhelar el bien de nuestro prójimo, porque normalmente nos quedamos en anhelar el bien para nosotros. Pero eso no es fruto del Espíritu, eso es lo que todo el mundo quiere. ¿Sí? Ahí no nos diferenciamos absolutamente de nadie en la vida. Querer el bien para uno. Antes también lo queríamos. Yo creo que por eso nos hemos decantado por Cristo, ¿verdad? Yo por lo menos así lo he agarrado, vamos, o sea, es el que salvó mi vida, ¿no? Y sé que la tuya también, ¿no? Nuestros corazones ahora deberían de querer, y voy a decir por fe, quieren la mejoría de los demás. Quieren la prosperidad de nuestros hermanos. Quieren que crezcan. Quieren que los demás maduren. Quieren que los demás sean exaltados. Y anhelan el bien para el prójimo, ¿verdad? Ahí es a donde deberíamos de llegar. Eso sería un corazón bueno. ¿Sí? Y cada uno que el Espíritu Santo le hable, ¿dónde estamos? ¿Cuánto nos cuesta ese bien para el otro? Esa exaltación para el otro. Ese consuelo para el otro. Esa madurez del otro. Una persona bondadosa quiere que la gente venga a conocer a Jesús, que no se lo pierdan. Y en eso estamos fallando, amados. ¿Sí? Yo estoy convencida de que nos dieron un golpe brutal, pero es que seguimos debajo del golpe. Y se nos ha apagado la llama de la pasión que teníamos antes por transmitir el Evangelio a las personas que nos rodean. Necesitamos volver a despertar esta llama.
necesitamos volver a mirar con bondad a todos aquellos que están en ese mundo y se están muriendo en angustias. Eso es un corazón bondadoso. Una persona que es luz va a caminar en justicia. Que eso es otra de las cosas que el Señor nos ha pedido, ¿os acordáis, no? Ahí, remítanse a las prédicas de Marcela. ¿Sí? El que camina en justicia, ¿qué cosas puede hacer? Venga, os dejo tiempo. Pero rápido, ¿eh? Porque si no, es que no habéis reflexionado mucho en la justicia. El que camina en la justicia, venga, paga sus impuestos. ¿Qué más? Obedece la ley. ¿Cómo? Se somete a la autoridad. No abusa de los demás. Comparte lo que tiene con el que lo necesita. Respeta las normas de convivencia. ¿Os acordáis que hablábamos hasta de los semáforos? Que era la primera práctica. ¿Estáis cuidándose en los semáforos? ¿O seguís saltándolo? En serio, os estoy preguntando, ¿eh? Eso era pargulitos. Era el ejercicio que teníamos que empezar a hacer. Lo digo en serio, ¿eh? Yo todavía andamos ahí sujetándonos, ¿verdad? Sí, eso lo he aprendido. El límite de velocidad, ¡ay! Se me cuesta más todavía. El de los semáforos voy aprobada, pero el otro, ahí andamos, sí. El comportamiento debe ser correcto. Una persona que practica justicia debe tener un comportamiento correcto. Y fijaros que no solo correcto, sino misericordioso. Siempre me ha llamado la atención, y alguna vez compartiendo con Marcela, ¿no?, charlando sobre la justicia, cuando el Señor dio ese tema, ¿no?, le comenté en su día, ¿no?, que me llamaba la atención de que dentro de la justicia, en el concepto que él transmitió, el concepto que puedan tener los hebreos, está incluida también la misericordia. Yo eso, en su momento, no se me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Y en esta forma de pensar, el propósito, por ejemplo, lo leía y os lo transmito, ¿vale? El propósito de un juicio no es llegar a un veredicto inalterable, que es lo que siempre pensamos aquí, ¿no? ¿Qué se le imputa? ¿Qué se le imputa? ¿Qué se le imputa? ¿No? Sino dicen ellos que el propósito que ellos tendrían sería buscar la restauración en la relación. El Señor va más allá, no quiere que solamente se pague una culpa, sino cómo lo arreglamos. Eso está dentro del concepto de justicia. Muy interesante, porque nosotros tenemos una mente muy griega, amados, muy griega, igual algún día hacemos una escuela sobre eso, ¿verdad? Y demasiado racional, nos limitamos a nuestro entendimiento, ¿no? La actitud de Dios hacia el débil, por ejemplo, hacia el huérfano, hacia la viuda, está contemplada dentro de la justicia, ¿sí? Leía, ¿no?, como hay una justicia que se llamaba la mishpat de Dios, que está referida a lo que son las leyes, y son leyes inmutables que rigen todo el orden correcto de las cosas. Y ahora que lo estoy hablando con vosotros, me estoy dando cuenta de que quizás dentro de esas leyes están esas cosas que nosotros últimamente estamos llamando diseños. ¿Cómo tiene que ser la familia? Este es el diseño de familia y Él nos enseña, ¿no? ¿Cómo es el diseño de la familia? ¿Cómo es el diseño de un hombre? Que solemos clamar y pedir perdón muchas veces, ¿no? No hemos sabido ser mujeres, no hemos sabido ser, cumplir el diseño que tú tienes para una mujer, para un hombre, para una familia. Porque el Señor nos reclama que no estamos siendo ese diseño para esta sociedad. Y ahora que lo estoy hablando me doy cuenta de que seguramente hay unas leyes que el Señor estableció para la mujer, para el hombre, para la familia, ¿sí?, para cada cosa. Cuando todo eso es así como el Señor lo ha establecido,
todo funciona en armonía. Armonía. Pero cuando nos salimos y empezamos a saltarnos esas leyes que el Señor nos ha establecido, caemos en caos y se desestructura todo. Y entonces estamos como estamos, ¿verdad? Llegamos a Cristo con los corazones destrozados. Y si tenemos suerte, nos encontramos con alguien que cree en la sanidad, que cree en los procesos de sanidad y nos conduce a ser sanos delante del Señor. Pues otro de los conceptos que existe dentro de este pueblo, que lógicamente son los primeros que recibieron la palabra, está la justicia que le llaman tzedek, que esa es la justicia que ejerce una persona, el hombre. Porque las leyes son inmutables, esas no pueden ser establecidas por el hombre, son establecidas por Dios. Dios dictamina lo que es la justicia, ¿vale? Ellos lo tienen muy claro. Para que una ley sea justa, la ha establecido Dios. Un hombre, cuando toca algo... Sin embargo, el hombre justo dice que tiene que aprender a armonizar en vivir ese diseño y exigirse a sí mismo ese diseño de Dios, pero tener compasión para con el prójimo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Un hombre justo será entonces una persona que se intenta esforzar por cumplir las leyes de Dios y sabe tener misericordia cuando juzga y mira al prójimo. Misericordia para con los demás, compasión para con los demás, ser estrictos para con uno mismo. ¿Solemos ser así? No. Y ahí está la verdad, ¿no? Leía que la justicia es la victoria de la verdad. Cuando la verdad se implanta, existe justicia. ¿Dónde hay justicia? ¿Dónde se cumple la justicia? En medio de aquellos que viven la verdad. Versículo 10. Dice, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Ese discernimiento solo se obtiene cuando conocemos al Señor. ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe Tati qué es lo que le gusta a su madre? ¿Cómo sabe cuándo le va a reaccionar con un grito o con un abrazo? ¿O eres impredecible? Porque la conoce, porque es su hija, porque ha convivido, porque ha estado al lado de ella y la ha observado, aprende, ¿verdad?, de ella, pasando tiempo en ese roce, en esa convivencia. Y es así con el Señor, ¿sí? Cuanto más lo conocemos, más vamos a ser capaces de discernir qué le agrada al Señor. Y aunque esto parezca fácil, amados, o tan evidente, no lo suele ser. No lo suele ser. No nos resulta tan fácil. Porque el pensamiento de Dios no suele tener nada que ver con nuestro pensamiento. ¿Sí? La lógica que nosotros usamos en este occidente, voy a decir, quizás las personas en el Oriente puedan tener mayor discernimiento de todo esto, pero la forma que nosotros tenemos de pensar aquí en el Occidente, desde luego está muy lejos de la forma de pensar de Dios. El Señor nos habla de morir para dar vida. El Señor nos habla de dar para que tengamos más. El Señor nos habla de hacerte el menor para que puedas ser el mayor. Todo lo contrario. Tú dices, espérate. No va con nuestra lógica, que no. Y yo quiero decir en esta mañana, Dios claro que tiene su lógica. Dios claro que tiene razonamiento. De hecho, por algo nosotros tenemos razonamiento. El problema es que la lógica y el razonamiento de Dios es tremendamente diferente al nuestro. Y ese es nuestro problema. Que nosotros queremos entender a Dios, explicar a Dios, razonar lo que Dios piensa con nuestra forma de pensar. Y amados, no se puede. Pablo nos ha solido enseñar y nos dice, ¿no?,
que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y sin revelación del Espíritu Santo no podemos captar lo que Dios está queriendo de nosotros. Venía a mi mente un ejemplo. Vamos a imaginar, ahora que estamos aprendiendo sobre el día de reposo, y el reposo es el sábado, no es el domingo. ¿Sí? Has decidido, has escuchado a Marcela, el Espíritu Santo te ha hablado con toda claridad y has tomado la determinación de que vas a practicar reposo. Y entonces de repente te viene la vecina. ¿Sí? El sábado te llama a la puerta, tú estabas ahí, deseando de tener tu tiempito para leer la palabra y compartir, y te llama la vecina y te pide si por favor le puedes ayudar a sacar los muebles de la casa porque se ha hecho un esguince y necesita ayuda. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Bueno, ahí vamos adiestrados, ahí. La misericordia, ¿verdad? Sí, menos mal, gracias Señor, arráncanos de todos estos esquemas religiosos. Sí, porque a veces uno dice, espera. Ahora yo te voy a preguntar. Si te viene el hermano y te dice, oye, ya me gustaría que me ayudes a sacar los muebles de la casa. ¿Sí? Es sábado, es Shabbat y tú estás intentando poner en práctica algo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Que le expliques? ¿Podemos buscar otro día? Por ejemplo, le invitamos. Dices, ¿verdad? Bueno, gracias, Señor. Porque hay veces que no se tiene entendimiento para esto, ¿me entendéis? Y es tan sutil que se endurezcan nuestros corazones y que se vuelvan religiosos y estructurados. ¿Cómo? Shabbat. No. ¿No? Y caigamos en lo mismo que quizás cayeron los judíos, ¿no? Encender la luz, no. La luz tiene que ser automática. El ascensor, ¿a qué puntos? Y nosotros nos reímos, pero que guardemos nuestro corazón, ¿vale? Porque igual resulta que también caemos en cosas así, ¿no? El punto de que, por ejemplo, los ascensores en Shabbat funcionan automáticamente y van de piso en piso para que nadie tenga que estar tocando. Entonces, sube al primero, se abre la puerta, si alguien del primero tiene que salir, que salga, se cierra, sube al segundo, se abre, ¿sí? Para que no haya nadie que tenga que dar a un botón y decir a dónde vas. ¿Sí? Religión. Creo que como creyentes necesitamos pedir cada día discernimiento, amados. Y el discernimiento es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, para poder saber en todo momento qué es lo que le agrada al Señor. Versículos 11 y 12. Dice, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Al principio nos dicen, Pablo, que no seamos cómplices, que no nos unamos, que, ¿verdad?, a esas obras de la tiniebla, y aquí claramente nos dice que no las hagamos nosotros, que no las hagamos nosotros. Y me llama la atención que defina a estas obras como infructuosas. ¿Qué significa eso? Que no dan fruto. Estériles. Son obras estériles las de las tinieblas, ¿no? Nada que se haga en la tiniebla puede dar fruto. Porque ese fruto se refiere, un fruto, cuando el Señor está hablando de dar fruto, se refiere a cosas buenas que van a ser contadas en el reino para recompensa. Son cosas que producen lo que Dios desea. Y las tinieblas no pueden hacer absolutamente nada que Dios desea. No pueden hacer el bien. No pueden hacer el bien según el propósito de Dios.
según los principios de Dios. ¿Hay gente que puede hacer cosas buenas? Buenas, a nuestros ojos. Sí, ¿verdad? Sí, las hay. Pero la gloria de lo que hagan, ¿quién se la va a llevar? ¿Ellos? ¿Sí? Se lo va a llevar la persona que lo está haciendo u otra persona, ¿verdad? Pero no va a ser el Señor el que reciba la gloria de eso. Por lo tanto, no es una buena obra. Vista desde los cielos, ¿vale? Que hablamos de la lógica de unos y de otros. Según Dios, no les sirve. Trapo de inmundicia. Bien podríamos decir que las obras de la tiniebla entonces dan a luz muerte, esterilidad. Y viene a mi mente, ahora que lo estoy hablando, una obra religiosa, amados, ahora que el Señor nos está hablando de quitarnos eso, sobre todo en las células y todo eso que estamos hablando, una obra religiosa es una obra muerta, porque no le da la gloria a Dios. Porque no le da la gloria a Dios. No está buscando la gloria del Señor. Está buscando el cumplir o obtener un beneficio a través de ello. Y es importante que seamos fructíferos, que demos a luz vida, que hagamos obras dignas del Señor, obras que le den a Él la gloria. Es importante que aprendamos a compartir lo que tenemos, a compartir lo que pensamos, que otros puedan conocer el camino de salvación. Amados, yo creo que el Señor está últimamente denunciándonos a casa de oración como un vientre estéril. Y eso es fuerte. Y nosotros decíamos, bueno, igual tiene que ver con niños. No, va más allá. ¿Qué dice este versículo que debemos de hacer con las obras de la tiniebla? ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Reprenderlas. Reprenderlas. Otras versiones dicen desenmascararlas, reprocharlas, denunciarlas, según la versión, ¿verdad? La actitud que Pablo plantea no es la de salir corriendo cuando veamos las malas obras, tampoco que nos callemos, sino que anima a un enfrentamiento, voy a decir. Y esto puede sonar raro en medio de todo este, discurso falso de la tolerancia que hay hoy en día, ¿vale? Hay situaciones en las que debemos de sacar esas malas acciones a la luz. Pero Dios no es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de orden. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Y aquí está hablando de un contexto de un anciano, de ancianos que se están comportando mal en la iglesia. No personas mayores, sino personas responsables, ¿vale? Personas de autoridad. Y dice el versículo 20, a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. Hay momentos en los que necesitamos sacar el pecado a la vista de toda la comunidad. Mateo 18. Aquí nos da el principio de cómo tratamos cuando una persona, dentro de la comunidad, lógicamente, no estoy hablando de ir a exhortar a la gente de fuera, no tendría mucho sentido, porque ellos necesitarían primero conocer a Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos dice cuál es el plan que el Señor tiene, no sé cómo decir, el proceso, ¿no?, para una persona que está pecando dentro de la comunidad. ¿Sí? Y al principio nos dice
que es a partir del 15, nos dice que si tu hermano peca, ve tú, pero a solas, y repréndelo. Con lo cual, es verdad que en un primer momento el Señor nos invita a hablar con la persona en secreto, ¿sí? Para que nadie más sepa. Hablamos, sacamos las cartas, lo dejamos todo en claro, ¿no? Hablamos, oye, esto está pasando, ¿sí? Y eso tiene que ser a solas, eso tiene que ser en intimidad, ¿vale? El Señor no le gusta, o sea, sacar los trapos, que se suele decir, ¿verdad? Así sucios. Nos da las oportunidades. Pero ¿qué ocurre cuando la persona dice, tararí que te vi? A mí no me importa lo que tú digas. Yo tengo mi vida. Que el proceso va avanzando. Y de repente van apareciendo cada vez más personas. Ya no es la persona que reprende, sino que ya tienen que aparecer testigos de lo que se está diciendo. ¿Sí? Hasta que hay un momento en el que dice el 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y sea para ti como gentil y el publicano, o sea, ¿verdad? Pero es algo que lo sacamos a la luz, lo sacamos a la luz. Supongo que las actitudes de los hijos de desobediencia en los que Pablo está pensando cuando estaba escribiendo estos versículos son aquellos que estaban practicando la inmoralidad sexual y quizás la avaricia. Y por eso dice que es vergonzoso incluso hablar de lo que estos hermanos hacen en secreto. O de lo que ellos, los hijos de la desobediencia, ¿vale? Y es que las actitudes sexuales en el mundo greco-romano eran muy parecidas a las de hoy en día. Esto es algo que me llamó la atención. Permitirme leeros un texto, ¿vale? De un historiador que lo menciona, ¿vale? Dice, las actitudes sexuales del antiguo mundo grecorromano eran parecidas a las de nuestros días, aun en ocasiones más descaradas. A menudo había una doble moral que demandaba que las esposas tuvieran relaciones sexuales con sus maridos. ¿Sí? A ellas era bien visto, vamos a decir, que ellas tuvieran que someterse o sujetarse a ellos. Sin embargo, los hombres tenían varias salidas sexuales. Y se habla sobre todo de amantes y de amantes adolescentes. ¿Sí? Dice que tenían varias salidas sexuales siempre que no cometieran adulterio con la esposa de otro hombre. Eso estaba mal visto, ¿vale? Pero muchas otras cosas era una práctica normal en medio de estos griegos que nos trajeron su cultura, ¿verdad? Y eso es lo que está saliendo también a la luz hoy en día, su cultura. En sus escritos menciono a Cicerón, que ese es un personaje bastante conocido, ¿no?, de la escuela o lo que sea. Dice que menciona con aprobación la legitimidad y antigüedad de las relaciones. Él dice que los prohombres de la corte mantenían con mancebos, con los esclavos, con los jovencillos, ¿sí?, que eran esclavos. Muchos de ellos eran prostitutos. La prostitución, la homosexualidad y la bisexualidad eran muy comunes. Los esclavos sufrían con frecuencia vejaciones sexuales de parte de sus amos. Y esto ellos lo veían bien. Así que, ¿qué es aquello sobre lo que Pablo nos está hablando diciendo lo que hacen? ¿No? Mejor no lo quiero ni mencionar, ¿no? Esas cosas que se están haciendo en oscuridad. Todo esto, aunque fuera aceptado por la sociedad,
aunque en este tiempo la sociedad lo aceptara, era completamente rechazado y juzgado por Dios y por tanto por la Iglesia. Versículo 13. Pero todo lo que es reprendido, dice, por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Esa es la traducción de la Biblia textual. La Biblia de las Américas dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Cuando nosotros reprendemos o denunciamos las cosas que sabemos que se hacen en oculto, en las tinieblas, las traemos a la luz. Y solo entonces las podemos juzgar con claridad, cuando son expuestas. Una persona no puede tomar conciencia de su pecado, de su tiniebla, si no queda su pecado expuesto a la luz. ¿Sí? Hay veces que la persona no tiene ni siquiera conciencia, necesita la luz del Espíritu Santo, la luz, sacar a la luz para que ese pecado mismo de repente empiece a ser la persona consciente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿No? Solo entonces puede reaccionar, solo entonces puede arrepentirse, solo entonces, después de haber cobrado conciencia de su acto. ¿Sí? Y si esa persona se vuelve a Cristo, que es la luz, entonces será transformada esa persona también en luz. Y versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos piensan que esto es una poesía, que podría ser una poesía para ser recitada o para ser cantada. Pero aquí Pablo nos la está trayendo y la toma para llamarnos a despertar. Esto es una exhortación para aquellos que están despistados, que están inactivos. El que duerme, ¿qué puede representar el que duerme? Muerte, inactividad, pasividad quizás, ¿no? Gente con falta de preparación espiritual, gente que no está preparándose, no está despierta ni consciente a las cosas que están ocurriendo, ¿no? O que Dios está hablando, ¿verdad? Son personas que no están escuchando la voz del Espíritu Santo. Son aquellos que las cosas del mundo les llama tanto la atención que no están invirtiendo en el reino y que pueden acabar estériles espiritualmente. ¿Sí? Gente que está dormida. Y la exhortación es, despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes. El Señor nos está avisando de que nos levantemos de entre los muertos. Sí, yo sentía que el Señor está llamándonos como congregación a que dejemos nuestras prácticas incorrectas, que ya es hora, amados, que todas esas cosas que el Señor te ha traído una y otra vez a conciencia, ya están en luz. Tenemos que tomar determinaciones, tenemos que dar pasos, ¿sí? Necesitamos dejar a esos muertos todas esas prácticas que tenemos, esos anhelos que tenemos, esas cosas mundanas que sabemos que el mundo las transmite, las tenemos que dejar. Que dejemos de comportarnos como lo hacen aquellos, ¿no? Sino que busquemos su rostro. El Señor está pidiendo que salgamos de entre los muertos para que entremos en la vida, en una vida plena, ¿no? Qué bonito cuando dice, te alumbrará Cristo, ¿no? Necesitamos urgentemente encontrarnos con la cara, con el rostro de Jesús. Para que en ese encuentro seamos iluminados. ¿Qué le ocurría a Moisés
cada vez que buscaba la intimidad con Dios en ese tabernáculo? ¿Cómo salía él, amados? Brillaba, iluminado, resplandeciendo. Eso es lo mismo que ocurriría con nosotros. Y el mundo lo vería. Igual la gente de fuera, esos que ven el karma y esas cosas y el aura y todo eso, seguro que lo verían. Nosotros que muchas veces no pillamos una, pues igual no. Pero los de fuera, muchos de ellos lo verían. Pero aun aquellos que no tienen los ojos espirituales para poder ver eso, sentirían tu corazón y verían tus obras y verían tu luz. El Señor aparta su rostro. ¿De quiénes, amados? ¿De los que se comportan mal? Así, porque se comportan mal, ¿aparta su rostro? No. ¿De quién aparta su rostro el Señor? ¿De quién? ¿Del necio? A veces el necio hasta ese tiene misericordia. ¿De quién? Del orgulloso. Aquel que se cree algo delante de Dios, ese la lleva clara. A ese no le recibe. ¿Sí? Aquel que pretende buscar al Señor creyendo que ya tiene las cosas, que lo tiene todo, que tiene el entendimiento y la sabiduría, su rostro se aparta. Dice, no. Pero aquel que se humilla, amados, aquel que tiene un corazón para humillarse, aquel que sabe que mete la pata muchísimas veces, que le cuesta ser bondadoso, que le cuesta ser generoso, que le cuesta caminar en justicia, pero va una y otra vez. Ahí está, por favor, perdóname. A ese lo recibe. Y ese ve el rostro de su Señor. Amados, que no seamos capaces de ver el rostro de Dios implica muerte, porque el Señor es luz. Quedaríamos en tinieblas. Así que en el nombre de Jesús, casa de oración, no tardemos más. Tomemos las decisiones que sean necesarias. Toma las decisiones que sean necesarias. Abre los ojos a la luz que el Espíritu Santo está queriendo traerte a tu vida. Y entra en el nombre de Jesús a la resurrección, a una nueva vida que esté llena de su presencia, siendo iluminados por su gloria. Señor, y queremos entrar, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo, pon en nosotros esa conciencia, pon en nosotros, Señor, el entendimiento de la gravedad del estado en el que muchas veces estamos viviendo, Señor. Un pie en el agua fría, otro pie en el agua caliente. Pero ni una cosa ni otra. Perdónanos, Señor. 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 Ayúdanos, Señor, a tomar determinaciones. Ayúdanos, Señor, a despertar. Ayúdanos, Señor, a salir de entre los muertos. Ayúdanos, bendito Dios, a saber buscar tu rostro para que tú nos puedas iluminar. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros que necesitamos tu luz, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que confesamos y nos confesamos débiles, Señor. Que nos confesamos débiles, Señor, que nos confesamos necesitados, que nos confesamos pobres en espíritu, completamente necesitados, Señor, de que tú vengas a darnos vida, Señor, a darnos luz, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Misericordia aún de la necedad de nuestros corazones, Señor. Padre, corrígenos, 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 como un buen padre, Señor, hace a su hijo, Señor. Y si tienes que azotarnos, azótanos, Señor. Si somos tan necios
que aún con el consejo, que aún con la dirección, que aún con todo lo que tú nos dices, Señor, no escuchamos. Azótanos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a entrar en la vida, que no queremos morir eternamente, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de Casa de Oración, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, que queremos despertar. Que queremos despertar, que queremos despertar. Obra, amado Espíritu Santo, en nosotros. Darte gracias por tanta paciencia que tienes. Sigue, por favor, obrando. Sigue, por favor, obrando. Sigue, por favor, trayendo a conciencia esas cosas, Señor, que cometemos, Señor, y que lo estamos haciendo fatal, Señor. Ten misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón bondadoso, Señor. Un corazón que ame, un corazón que busque lo bueno para los demás, no solo para nosotros. Ayúdanos a sacar nuestros ojos, Señor. ¿Cuántas veces te lo hemos dicho, Señor, de nuestro ombligo? Saber ponerlo, Señor, en ti y en nuestros hermanos, Señor. Ten misericordia de Casa de Oración, Señor. Misericordia, Señor, misericordia, Señor. Queremos unirnos, Señor, a ese despertar que tú vas a traer para tu iglesia, Señor. Queremos ser congregación, Señor, que sepa unirse al despertar que tú estás trayendo a tu iglesia, Señor. Queremos saber escuchar tu voz, la voz que nos despierta y que nos hace levantar. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Que queremos reflejar tu gloria a este mundo, Señor. Que el mundo nos mire, Señor, y vea tu gloria, Señor. Vea el brillo de tu presencia en nuestros ojos, en las palabras que decimos, en el amor que transmitimos. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.